volvemos a esta hora a hablar del coronavirus, que no deja de ser noticia diaria en el mundo. Se va a acabar el año y por supuesto no podemos dejar de hablar de este virus que lastimosamente pues sigue allí, y se conocen noticias que tienen que ver con la región que nos hacen preocupar, porque nos hacen pensar a veces, bueno, ¿cuándo realmente vamos a poder salir de esta situación? ¿A qué nos referimos? Pues al anuncio que ha hecho Chile, que van a regresar a los confinamientos específicamente en su capital, en Santiago, por cuenta del aumento de casos que han venido presentando. En Chile van a volver a la que se conoce allí como la fase 2 o fase de transición, que establece cuarentena durante el fin de semana, con solamente permiso especial para trámites personales, y que prohíbe los viajes a otras regiones. Cristian García es doctor en salud pública de la Universidad de Pittsburgh y es además investigador de la Universidad de Santiago de Chile. Y lo saludamos a esta hora. Doctor García, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Mucho gusto en saludarlos. Bueno, doctor García, ya lo estábamos diciendo, vuelven los confinamientos a partir de este fin de semana, solamente los fines de semana, a la capital de Chile, a Santiago. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Cuál es la situación en lo que tiene que ver con el coronavirus, con la circulación de este COVID-19, como para que hayan tenido que tomar esta decisión otra vez? Bueno, en Santiago y la región metropolitana es la región más grande del país, con el 40% de la población, y desde hace aproximadamente 3 semanas se ha visto un aceleramiento en los contagios y un alza en los casos nuevos también. Y eso tiene preocupadas a las autoridades, y han decretado de pasar de este plan, que tiene 5 pasos para ir relajando las medidas, pasar del número 4 al 2. Ahora, falta un poco para poder controlar esto en términos de evitar los movimientos, porque, como bien decían ustedes, solamente el confinamiento y la cuarentena se hace efectiva el fin de semana, no los días de semana, y el virus no conoce de días. El virus circula de igual manera, no importa el día. Por lo tanto, es esperable que tengamos más aumento en las próximas semanas también. Esa era mi pregunta, doctor García, ¿por qué solamente los fines de semana? Se ha establecido que se mantenga la economía funcionando, lo que desde el punto de vista sanitario es un poco discutible, ¿cierto? Por supuesto que hay que siempre balancear economía y la gente pueda seguir teniendo y trabajando y teniendo su dinero para poder comer día a día. Recordemos que en Chile el 30% de los trabajos son trabajos informales, y algo parecido en Latinoamérica, es un problema que hemos tenido todos los países, y las personas, si no pueden salir a trabajar, no tienen que comer ese día. Por lo tanto, creo que es importante tener ese balance, pero de todas maneras, ante un aumento desde el punto de vista epidemiológico, si nosotros dejamos que la gente circule, aumentamos la probabilidad de contagios, y eso hay que estar monitorizando de manera cercana, y tomar decisiones de confinamiento ya totales, completos, de manera anticipatoria, para evitar nuevas alzas. Ese aumento de casos diagnosticados, doctor García, 18% en la región metropolitana, lo decía el ministro de Salud chileno. ¿Por qué se dio? ¿Qué pasó? ¿La gente se relajó? Bueno, esto tiene varias razones, pero es la dinámica también habitual de estos virus, que suben en grandes olas, bajan y se mantienen circulando. Recordemos, Chile nunca ha controlado de manera efectiva el virus, como ha pasado, por ejemplo, en Europa. Francia, España, Italia, en los países completos tuvieron menos de 200 casos en algún momento al día. La región metropolitana, que tiene 7 millones de habitantes, no ha bajado de los 200, 250 casos. Chile no ha bajado de los 1.500 a 2.000 casos diarios. Por lo tanto, bajó después de un gran pic, pero se ha mantenido una especie de estabilidad alta de casos. Y eso hace que exista un número de personas que son contagiantes muy importante, y que se mantenga circulando de manera activa el virus. Y al empezar a relajar las medidas, como ha pasado en los últimos meses en el país, por reactivar la economía, y eso también es entendible, la gente se contacta más, aumenta la probabilidad de contagios, y hemos visto justamente eso en la región metropolitana estos días. Pero Sí. en el resto del país, especialmente en el sur, se ha mantenido una alza constante de casos, y eso también es preocupante.
Doctor García, ¿cómo ha visto usted el mensaje desde el gobierno para el cuidado de todos los chilenos en medio de esta pandemia? Ese mensaje de autocuidado, el mensaje de disciplina, más aún en estos momentos en los que, pues como usted muy bien nos dice, pues las cifras no bajan. Y sobre todo cuando se dio a conocer la foto del presidente Sebastián Piñera en una playa, disfrutando, poco distanciamiento y sin tapabocas. Bueno, en general lo que se ha criticado bastante toda la estrategia de comunicación ministerial con mensajes que son discordantes o algunas nociones o acciones que no tienen mucho que ver con justamente lo que se indica desde el punto de vista sanitario para controlar los contagios. Y eso se ha visto no ahora, ¿no? Se ha visto durante toda la pandemia, donde pareciera que el sentido sanitario no es el punto número uno y la razón de poder tomar las medidas, sino que un balance más hacia el lado de la economía. Por ejemplo, y ustedes destacaban la fase 2 que estamos nosotros. La fase 2 originalmente de desconfinamiento no implicaba el permiso para cafés y restaurantes para que puedan atender y abrir. Se cambió eso y se permitió que se pudiesen atender personas en estos locales para reactivar la economía. Y eso fue un cambio importante. Por lo tanto, y como ustedes bien destacan, se retrocede en las medidas de cuarentena, ¿cierto? Pero no se llega a una cuarentena que es total, no se llega a una cuarentena efectiva y se permite a la gente circular y atender o ir a los restaurantes, lo que implica aún riesgo. Por lo tanto, el tema comunicacional ha sido difícil y ha sido complejo también. Doctor García, ¿y qué expectativas tienen allí en Chile con la llegada de la vacuna? El gobierno ha dicho, el gobierno chileno, que tienen garantizados 10 millones de dosis de diferentes laboratorios, pero por otro lado, pues están creciendo las voces que están señalando que los países ricos están acaparando las vacunas. ¿Debemos preocuparnos los de este lado del mundo, los de la región latinoamericana, que claramente no hacemos parte de ese listado de los países ricos, y podríamos llegar a quedarnos sin disponibilidad de vacunas, por lo menos en el corto o mediano plazo? Bueno, yo creo que eso es un tema muy interesante, donde aquí los países por sí solos no sacan nada con tener solo ellos la vacuna. En un mundo globalizado tiene que ser una repartición que sea justa, que sea equitativa, no solamente por el tema de derechos humanos o la capacidad que uno tiene o el derecho que tiene de acceder a estas medidas preventivas, a estas nuevas tecnologías, sino que además también porque si es que hay países o unos pocos países que tienen la vacuna, esto igual va a seguir afectando al resto del mundo y los va a afectar a ellos nuevamente. Por lo tanto, yo creo que hay que tener bastante cuidado de quién, cómo y cuándo se distribuye la vacunación. Hay fondos de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, que han estado trabajando para poder distribuirla de manera equitativa, de manera justa, dentro de la región de las Américas y en el resto del mundo. Por lo tanto, yo creo que quizás hay países que sí, van a comprar más, van a tenerlas antes, pero los países, incluso no solamente los latinoamericanos, ¿por qué no hablar también de los africanos y países del Asia, que tengan acceso a la vacuna porque ellos también tienen derecho a ser protegidos? Ahora, con respecto a Chile, han comprometido una cantidad importante de vacunas, pero sabemos que la distribución y, por supuesto, la producción se demora y la aplicación y las campañas de vacunación va a demorar bastante. Por lo tanto, aquí en Chile se ha propuesto que, bien, va a llegar en algún momento en el primer trimestre para un grupo pequeño de personas, trabajadores de la salud y personas mayores probablemente, pero vamos a tener que seguir con las medidas de prevención por varios meses más, probablemente todo el primer semestre al menos y quizás parte del segundo. Pues es el doctor Cristian García Calavaro, a quien le agradecemos estos minutos para hablar de la situación en estos momentos de Santiago de Chile, que entra en confinamiento por este tema del COVID-19 por el momento durante los fines de semana. Doctor García Calavaro, gracias por atendernos. Feliz día. Muchas gracias por la invitación. Adiós.